16. La ley del gran impulso. El impulso es el mejor amigo de un líder. Todos los líderes enfrentan el reto de hacer cambios en una organización. La clave es el impulso, lo que yo llamo el gran impulso. Así como todo navegante sabe que no se puede gobernar un barco que no avance, los líderes fuertes saben que para cambiar de rumbo, primero hay que crear progreso. Y para eso se necesita la ley del gran impulso. Solo un líder puede crear impulso. Se necesita un líder para crear impulso. Los líderes lo perciben. Los gerentes pueden continuarlo una vez que ha comenzado. Pero la creación del impulso necesita a alguien que pueda motivar a los demás, no alguien que necesite ser motivado. Harry Truman dijo una vez, si no puede soportar el calor, salga de la cocina. Pero para los líderes, esta frase debe decirse así. Si no puede crear calor, salga de la cocina. El impulso es realmente el mejor amigo del líder. A veces es la única diferencia entre ganar y perder. Por eso es que en los juegos de baloncesto, por ejemplo, cuando el equipo contrario anota una puntuación sobresaliente y se comienza a desarrollar mucho impulso, un buen entrenador pide una interrupción. Sabe que si el impulso del equipo contrario se hace muy fuerte, es probable que su equipo pierda el juego. El impulso también hace una enorme diferencia en las organizaciones. Cuando no hay impulso, aún las labores más sencillas parecen problemas insuperables. Pero si usted tiene el impulso de su lado, el futuro se ve prometedor. Los obstáculos parecen pequeños y el problema se percibe como algo temporal. El impulso hace muchas cosas por usted. Por ejemplo, Hace que los líderes se vean mejor de lo que son. Ayuda a los seguidores a desempeñarse mejor de lo que son. Aunque es difícil el comienzo, el impulso hace más fácil conducir una organización. El impulso crea un ambiente donde el líder puede más efectivamente actuar como un agente de cambio. como líder, mi primer impulso tuvo lugar en Skyline, mi tercera iglesia. Llegué a esta iglesia como pastor principal en 1981. Al ver que la iglesia iba creciendo, pronto me di cuenta que necesitábamos reubicarnos para mantener nuestro crecimiento. Al principio pensé que esto no sería ningún problema. Una reubicación de ese tamaño no es fácil, pero estábamos en buena posición para trasladarnos. Ya habíamos comenzado a crear el impulso, pues nuestro tamaño se había duplicado de 1,000 a más de 2,000 miembros. Mediante la aplicación de la ley del círculo íntimo, teníamos un personal excepcional. La moral del pueblo era muy alta. También tenía a mi favor el haber dirigido a 2 iglesias anteriores en proyectos de construcción. Pero se me olvidó tomar en cuenta la pesada burocracia de San Diego y las leyes de protección ambiental de California. Comenzamos el proceso de reubicación en 1984. Debido a la política local, las preocupaciones del vecindario y el papeleo, lo que creíamos que sería un proyecto de 3 años, se extendió 3 veces más ese tiempo. Solo los permisos para demarcar la zona y para la construcción nos tomaron 11 años. Para el momento en que el proyecto fue aprobado, yo ya no era el líder. Jim Garlow, quien me sucedió como pastor principal en esa iglesia, realizó el proyecto con la ayuda de un equipo magnífico de obreros laicos. El mayor reto de mi vida como líder fue mantener el impulso durante esos últimos 5 años en Skyline. La mayoría de la gente en circunstancias similares se habría rendido, y al poco tiempo la asistencia habría disminuido. Pero eso no sucedió en Skyline. ¿Cómo lo logramos? Podemos encontrar la respuesta en la ley del gran impulso. Durante esos años hice todo lo que pude por reforzar el impulso.
Continuamente mantuve frente al pueblo la visión de la reubicación. Adquirimos el hábito de enfocarnos en lo que podíamos hacer y no pensar en lo que no podíamos. A menudo celebrábamos nuestras victorias, sin importar lo pequeñas que fueran. Mientras tanto, tratábamos de progresar en las áreas en las que sí podíamos. Mejoramos nuestros grupos pequeños, los hicimos muy fuertes y nos dedicamos continuamente a la formación de líderes. Esto nos ayudó a continuar. El impulso que desarrollamos fue tan fuerte que ni el obstáculo de los 11 años pudo detenernos. Si su deseo es hacer cosas grandes en su organización, nunca subestime el poder del impulso. Es el mejor amigo del líder. Si puede desarrollarlo, usted podrá hacer casi cualquier cosa. Ese es el poder del gran impulso.